Por fin, cambiamos de tema. Pasamos del módulo edición a los gráficos esenciales. Y como no, lo primero que vamos a toquetear son los títulos, cosa que vamos a utilizar un montón. Te voy a enseñar dos formas de poder agregar títulos en Premiere. Evidentemente sin utilizar presets o títulos de fuentes externas, ¿vale? Simplemente todo lo que nos aparece en el editor. La primera forma sería directamente seleccionando la herramienta texto o dándole a la tecla T. Y al darle a la tecla T ya nos cambia el cursor y podemos escribir en cualquier sitio. Lo que voy a hacer para que se vea mejor el ejemplo, voy a traerme la imagen que utilizo para los capítulos de fondo. Recuerda, si le damos al botón derecho podemos ajustar el tamaño de la imagen y ahora sí, pulsamos la tecla T y ya nos permite Premiere escribir. Si nos damos cuenta, nos acaba de crear un gráfico. Voy a ponerlo justo para que me cubra la imagen del Saitama y voy a poner de momento profesor. ¿Por qué pongo solo profesor? Porque ahora os explicaré cómo funcionan las capas dentro de los textos en Premiere. Si te fijas, el texto voy a cambiar el color para que aparezca de otra manera. Se lo voy a cambiar a la imagen para diferenciarlos. Como veis, esto es una capa de gráficos. Entonces, si recordamos los capítulos anteriores, en el apartado de controles de efecto podemos modificar parámetros de este elemento, como puede ser la posición XY, la escala, la rotación y cualquier parámetro. Y si desplegamos texto, aquí tenemos herramientas básicas para poder modificarlo. Si al final lo que vamos a hacer es modificar el texto, el tipo de letra o la posición, podemos hacerlo desde aquí. Si no, la otra opción que te recomiendo es irnos a gráficos esenciales y si os fijáis, aquí tenemos ya unas capitas, ¿vale? Tenemos aquí la primera capa, que esto es como si fuera Photoshop, y con este botón de aquí podemos agregar una nueva. Voy a poner texto y pondré aquí Saitama. Si os fijáis, ahora lo tengo en dos capas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora puedo mover o hacer más grande una sin afectar a la otra y puedo agregarle animaciones de entrada y salida. Además, estas dos capas las podemos agrupar como en Photoshop. Si seleccionamos las dos, podemos darle al botón derecho y crear grupo o directamente a esta carpetita de aquí para crear un grupo, título. Y después podemos agregarle las dos capas. Con esto, si ahora dentro del grupo de título lo empezamos a animar, veis que lo hace en conjunto. Dentro de cada capa del texto podemos, por ejemplo, alinearlas. Tenemos aquí un montón de variedades para poder seleccionar la posición del texto de forma súper sencilla. También podemos modificar la posición modificando estos valores. El tamaño, por ejemplo, aquí lo podemos hacer más grande o más pequeño, pero si os fijáis va a perder un poquito de calidad si lo hacemos desde aquí. Yo lo que te recomendaría siempre es directamente ampliar en este apartado de aquí donde te pone el tamaño de la letra, ya que aquí lo único que haces es ampliar la letra, no directamente el elemento gráfico. Aquí podemos cambiarle el tipo de letra. Vaya por Dios, ha caído una de anime. Súper random. Aquí tendríamos las configuraciones básicas que te podrías encontrar en el Word, por ejemplo. Negrita, cursiva, pasarlo todo a mayúsculas. Podemos agregarlo como superíndice, por ejemplo. Que superíndice sería poner una letra elevada, como cuando ponemos los números de una dirección. Por ejemplo, si aquí yo pongo una letra O y esta O la selecciono y le pongo superíndice, ¿veis cómo se nos queda? Aquí en la parte de arriba. También se podría cambiar el espacio entre las letras con la opción esta del interlineado, ¿vale? Por ejemplo, seleccionamos la cajita de texto y pongo aquí un 60 y veis cómo aumenta el espacio entre las letras. También desde aquí podemos cambiarle el color al texto, ya sea utilizando el selector de color o si no, directamente puedo pinchar en el gotero y en este caso cogería, para que tuviera algo de sentido, las letras de Premiere. Podemos agregarle o quitarle un fondo que ya nos aparecía por defecto, al igual que el trazo. Voy a hacer el texto un poco más grande para que se vea mejor. Y como decía, por defecto todo esto nos viene deshabilitado, pero podemos agregarle un trazo, le podemos poner el color que queramos también, podemos ampliar el grosor del trazo, podemos agregarle el fondo, que es como está ahora mismo el Saitama, que lo utilizo sobre todo cuando pongo los atajos de teclado o quiero poner algún texto encima de la pantalla. Como muchas veces tiene cosas de fondo, para que se vea bien, podemos agregar esta capita de aquí, que queda súper bien y sobre todo hace que sea mucho más entendible el texto.
Y aquí puedes hacer que en lugar de que sea con las esquinas marcadas, podemos modificar los ángulos para que quede todo más redondito. Podemos hacer más grande el fondo, incluso modificarle un poco la opacidad. Después podemos agregarle también, por ejemplo, sombras. Y en definitiva podemos jugar todo lo que queramos con esta herramienta. Si ahora nos vamos al control de efectos, como tenemos separado el texto en dos capas, si seleccionamos el primer texto, en este caso vemos que sería el Saitama, nos vamos a la parte de abajo donde pone transformar. Aquí con un par de fotogramas clave podemos darle una animación muy sencilla. Por ejemplo, voy a marcar el relojito para el tema de la posición y esto lo vamos a llevar fuera de la pantalla. Y quiero que en este punto agregar un nuevo fotograma y que entre hasta aquí. Si vemos la animación chorra, entra perfectamente. Y ahora nos iremos al otro texto, al que pone profesor. En el apartado de transformar, lo mismo. Marco posición. Esto me lo llevo aquí. Encima también lo voy a bajar un poquito. Y esto lo voy a subir también un poco, para que no coincida. Y ahora me voy aquí. Nuevo fotograma clave. Y voilà, animación súper absurda, pero que sepáis que al hacerlo así por capitas podemos animarlo por bloques. Bien, ahora que hemos visto la primera opción, la de texto, que sepas que si desplegamos, es que aquí hay una especie de iconito dentro de la herramienta, esto quiere decir que tiene subherramientas. Si mantenemos el botón del ratón pulsado, vemos que aparece herramienta de texto vertical. Esto es parecido a lo que hemos visto antes, pero directamente si aquí pulsas para empezar a escribir, te lo hace en vertical. Mismo procedimiento y misma configuración que el anterior gráfico. Si te fijas, en gráficos esenciales tienes lo mismo. Si marcas aquí donde pone profesor Saitama, puedes configurar exactamente lo mismo que en el texto horizontal. Bien, la otra opción que tenemos para agregar los textos es a través de gráficos esenciales. Si nos vamos a esta pestaña de aquí, voy a cerrarla por si no la tienes activa, le daríamos a ventana, gráficos esenciales. Aquí me aparecen las plantillas que ya tengo instaladas, pero si nos vamos, por ejemplo, a Adobe Stock y nos vamos a la opción de libre, aquí hay textos y cositas que podemos ir utilizando, como por ejemplo este de aquí, por probar, le daríamos al botón de descargar y una vez que ya lo tenemos, esto me lo puedo llevar a la línea de tiempo. Voy a hacer esto más grande y el texto que hemos animado antes lo voy a apartar. Si os fijáis, aquí tenemos una animación muy simple. Pero como no, dentro de gráficos esenciales, en vez de darle a examinar para buscar otra plantilla, otro preset, nos iríamos a editar, donde estábamos antes. Aquí podemos empezar a jugar. En la primera capa de texto, esto imagínate que es Photoshop, nos iríamos a la segunda, que aquí ya empiezan los gráficos. Y por ejemplo, el color este amarillo, no es que no esté bien, pero vamos a hacerlo más corporativo con el fondo. Quiero que tenga el fondo de Premiere. Le doy al gotero y lo selecciono. Ahora ya queda de esta manera, al igual que las letras de profesor. Quiero que tenga todo el color de Premiere. Y ahora lo que voy a hacer es dejarlo aquí, justo debajo del logo. Para eso nos iríamos a la opción de transformar. Y podemos hacer que coincida. Si visualizamos ahora la escena, nos queda de esta manera. ¿Qué os parece? Súper sencillo y aquí hay un montón de plantillas en el stock gratuito que podemos utilizar sin ningún tipo de problema. Además que un poquito más adelante haré un vídeo específico para que puedas bajarte un montón de recursos, ya sean de la página de Motion Array, que es la que patrocina este curso, como otras alternativas gratuitas que también te indicaré. En fin, espero que te haya servido, que sepas ahora cómo agregar títulos de forma manual con la herramienta de texto o que utilices directamente estas mini plantillas animadas que te vienen de forma gratuitas con Premiere. Así que sin más, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis, visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!